Con fundamento en el artículo 399 del Código de Procedimientos Penales, se expone por esta defensa los alegatos de clausura y tomando en cuenta el siguiente orden epistemológico, lo dividiremos en 4 rubros. El primero de ellos es el de refutación del alegato de clausura del Ministerio Público. El segundo es análisis de cada uno de los órganos de prueba por parte del Ministerio Público. El tercero de ellos es la acreditación de la teoría del caso de esta defensa que viene siendo los alegatos de clausura. Y por último, como cuarto punto, la conclusión del alegato de clausura. Para tal efecto, nos vamos con el primer punto de refutación a los alegatos de clausura del Ministerio Público. Tomando en cuenta los alegatos del Ministerio Público, estos son insuficientes para acreditar su teoría del caso, en razón de que en la exposición de los mismos se evidencia la falta de lógica y la violación al principio de lealtad y buena fe que caracterizan las actuaciones del Ministerio Público, como lo son los artículos 127, 128, 129 y 130 del Código de Procedimientos Penales. Pues es de vital importancia, como se ha dado cuenta, de las intervenciones que se realizaron en las audiencias públicas en base al principio de inmediación que difiere al Ministerio Público, que mi representado Alejandro Curiel Ramos cometió el hecho que la ley señala como delito de violación, acuerdo con la modificativa de violencia de género, en perjuicio de Ernestina Crispín Palacios. Bajo esta tesitura, los alegatos de clausura del Ministerio Público son impropios, al no especificar lógicamente la naturaleza del hecho. Máximo, que no da cumplimiento al artículo 20 constitucional, apartado A, fracción quinta, donde especifica que la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público y no hacia la defensa. No obstante lo anterior, esta defensa sí acredita su teoría del caso, aun cuando no le asiste la obligación de hacerlo. En ese orden de ideas, no debe valorarse ningún argumento expuesto por la Fiscalía, tomando en cuenta la naturaleza de los alegatos de apertura, en donde el Ministerio Público debe arrojar proposiciones lógicas acreditables y que éstas deben tomarse en los alegatos de clausura. Al efecto de que se manifieste qué fue lo que acreditó en su teoría del caso el Ministerio Público, siendo que en ningún momento nos aportó elementos fácticos, sino que le declinó la obligación de hacerlo, de establecer sus elementos fácticos a los testigos Juan Antonio Pérez y María Sánchez Sánchez. Únicamente se completó a decir que Alejandro Curiel Ramos violó a Ernestina Crispín Palacios en el vehículo. Sin embargo, contradicen la lógica del derecho penal acusatorio, ya que los testigos son para acreditar los elementos fácticos expuestos por el Ministerio Público, mas no para que ellos suplan los elementos de los cuales se prescindió en el alegato de apertura. Por otro lado, el Ministerio Público atenta gravemente contra el principio de presunción de inocencia, que si el alegato de apertura establece que mi representado tuvo que ser escuchado por su conducta y establecérsele una pena privativa de libertad, sin ni siquiera haber acreditado absolutamente nada. Pasemos al segundo punto, que es el análisis de cada uno de los órganos de prueba por parte del Ministerio Público. El primer testigo es Juan Antonio Pérez y María Sánchez Sánchez, que a preguntas del Ministerio Público manifestó, refiere que los hechos sucedieron el 26 de mayo del año 2016, el cual se le hizo apoyo de memoria con fundamento en el artículo 376 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Considera esta defensa que fue de manera ilegal toda vez que no se suscitó de que el testigo se manifestara hostil para el refresco de memoria, que viene siendo un no me acuerdo. Sin embargo, se le permitió hacer el refresco de memoria. No obstante, después del apoyo del refresco de memoria, el testigo Juan Antonio Pérez refiere que los hechos sucedieron el día 27 de mayo del año 2016. Así lo refirió y este unitario estuvo presente. Así también el policía nos comenta que la señora Ernestina Crispín Palacios se encontraba a las 24 horas paradas a un lado de la carretera federal que viene del entronque de Tehuacán, Puebla, e incorporándose hacia la entrada de Oaxaca capital, en donde solicitó el apoyo para detener a un vehículo en donde supuestamente la violaron. Sin mencionar que este vehículo automotor se trata de un taxi, así como no nos describe las características del vehículo, como lo es el color del vehículo, a qué agencia pertenece, número económico y señas particulares del presunto violador, quien supuestamente minutos antes la había violado. Se refiere a la señora Ernestina Crispín Palacios, que a un lado de la gasolinera se detuvo el vehículo, es decir, del trayecto de Oaxaca capital hacia el entronque de Tehuacán, Puebla, y que es
donde detienen a mi defenso, pero se contradice con el lugar que señala la señora Ernestina Crispín Palacio, toda vez que dice que fue detenido a un lado de la gasolinera, es decir, en el entronque de Tehuacán, Puebla. Mi pregunta es, ¿quién está mintiendo? Entre los policías y la víctima solo demoraron 10 minutos para detenerlo. Después de que se les pidió el apoyo, dijo a los policías. Lo detuvieron a las 24 horas el día 26 de mayo del año 2016. Lo pusieron a disposición a las 0 horas con 20 minutos. Sin embargo, en el contrainterrogatorio a preguntas de la defensa, dice el testigo, contesta que lo detienen en el entronque de Tehuacán, Pueblo, a unos 10 minutos. Refiere que la detención la realizaron a las 24 horas del día 27 de mayo y respuesta con refresco de memoria dice que lo detuvieron el día anterior, el día 26 de mayo del año 2016, en donde comenta que la víctima se encontraba parada en el entronque de la carretera Tehuacán-Puebla, es decir, de la carretera federal con rumbo a la ciudad de Oaxaca capital. Sin embargo, a preguntas de la defensa refiere, tuvieron que esperar 10 minutos en lo que llegaba la otra unidad con la víctima. En razón a las contradicciones, pedimos que se considere un testigo hostil y en atención a ella no se le debe valor probatorio pleno. Lo anterior robustece nuestra teoría del caso, que el día que detienen a mi defenso, esta patrulla se dirigía al llamado de auxilio de una persona del sexo masculino que solicitó el apoyo por la intromisión de un sujeto a una vivienda particular en Guajuapan de León, de que lo mantuvieron como 10 minutos hasta que llegó la víctima y lo reconoció. Pero según el testimonio que este policía lo detuvieron a las 24 horas y que lo puso a disposición de manera inmediata hacia el Ministerio Público, sino que refiere que hasta las 0 horas con 10 minutos, por lo que si hubieran sido 10 minutos, estuviéramos hablando de las 23 horas con 20 minutos a más tardar, y 10 minutos no hacen las 0 horas con 10 minutos. El testigo Andrés Pacheco, quien funge como policía, a preguntas del Ministerio Público, pregunta, la víctima Ernestina Crispín Palacios les pide el apoyo y dice que la acaban de violar en un vehículo. Siguiente pregunta, ¿el vehículo hacia dónde se dirige? Va como a 40 metros dándose a la fuga. Refiere, se acuerda perfectamente bien de la descripción del vehículo, recuerda bien el color del vehículo, pero no se acordó. En ningún momento a preguntas de la fiscalía en señalar fecha en que sucedieron los hechos, que este policía al no señalar fecha en que sucedieron los hechos, que detuvo el vehículo a las 24 horas asegurándole con el chofer y lo puso a disposición a las 0 horas con 15 minutos, pero otra vez nunca refirió fecha, refiere la hora más no la fiel. La fecha refiere que subió una persona del sexo masculino a la patrulla, pero la víctima Ernestina Crispín Palacios no lo reconoce como su violador. Esa es nuestra pregunta. El contrainterrogatorio a preguntas de la defensa detienen a pocos minutos al presunto violador, a lo cual el policía se cerró diciendo que no entendía las preguntas y cruza los brazos, y esto se traduce en el lenguaje corporal que se toma para que no sea tomado en consideración. Esto es con la intención de no contestarle que nunca hubo tal persecución. Se le hizo una entrevista de rutina, dice Alejandro Curiel Ramos. Esto concuerda con la teoría del caso de mi defensa. No recuerda dónde detuvo el vehículo, mas sí recuerda que hicieron una detención en una persecución. La víctima tiene a la vista al sujeto cuando lo bajaron del vehículo oficial, refiere este policía. Conclusión con respecto a este testigo. Este testigo se contradice, es decir, se contradice con el lugar de la detención del vehículo automotor, la hora exacta de la detención, así como la hora puesta a disposición del Ministerio Público. Este testigo no refiere la fecha en que sucedieron los hechos. Habló diversamente. Esto no puede suceder porque se atenta contra el artículo 20 constitucional, apartado A, fracción primera, que es el esclarecimiento de los hechos. Si no nos aportan fechas, únicamente horas, estamos hablando de manera diversa. Por supuesto que no están cumpliendo con la naturaleza de los hechos. Luego entonces pedimos que no sea valorado su testimonio en razón de que nunca hubo la persecución de nuestro representado. La testigo Ernestina Crispín Palacios, al interrogatorio del Ministerio Público en esa época, al haber sido protestada, refiere que a las 23:30 horas del día 27 de mayo del año 2016 solicitó el auxilio de una camioneta de policía que venía saliendo de la gasolinera que se encuentra en el rumbo
de Tehuacán, Puebla. Esto es contradictorio y robustece nuestra teoría del caso. Dice que en un vehículo, sin especificar más detalles, la habían violado y sin dar señas particulares de su agresor. A los policías, estos se vuelcan a su persecución y detienen a un vehículo. Pues también aclaro que nunca dijo o nunca comentó que era un taxi de tal color, de tal agencia y con número económico tal, y su agresor tiene ciertas características y que dicho sujeto la violó en el asiento de atrás, pero nunca clarificó atrás de dónde. Ello nos conlleva a una contradicción lógica que tuvo a la vista, pero quien en ese entonces que lo reconoce sin temor a equivocarse, refiere la víctima. Conclusión del presente testigo, que se contradice con los informes de los policías y nunca deja en claro con los informes de los policías que haya mencionado la descripción del vehículo en donde sufrió la agresión, como lo es en un taxi, y de que su número económico nunca lo vio, así como la descripción del sujeto agresor, ya que mi cliente tiene una seña muy particular en la cara, que es una cortada de aproximadamente 10 centímetros en la frente y que es una señal muy visible a causa de un accidente. En ese tenor continuamos con la perito en psicología, que a preguntas del Ministerio Público difiere. ¿Cómo encuentra usted a la víctima de violación, Ernestina Crispín Palacios, en su estado emocional? Tranquila y bien centrada, por lo que al contrainterrogatorio de la defensa, según su peritaje, usted constata que la víctima se encuentra tranquila, ¿cierto? Sí. Por lo que usted difiere a la pregunta anterior y de acuerdo a su experticia, considera que una persona que ha sido violada no presenta daño psicológico alguno, ¿cierto? Sí. Así también en relación a su psique de transformación de género, la víctima Ernestina Crispín Palacios, ¿sufre algún trastorno? No, ninguno. Y en el contrainterrogatorio, entonces, ¿usted considera que es una persona? Entonces, ¿usted considera que una persona que nace hombre y se transforma en mujer no tiene problemas de género, cierto? Sí, llegando a la conclusión de que la víctima Ernestina Crispín Palacios sufre de depresión, bipolaridad y problemas existenciales en relación a su género. Continuando con el orden, acreditaré la teoría del caso de esta defensa bajo el siguiente esquema. De los elementos fácticos, esta defensa, aún sin estar obligados, acredité que sí hubo una relación sexual, pero fue de mutuo consentimiento, como se acreditó con la reproducción del video tomado por la cámara de seguridad del taxi, en donde se oye claramente que la supuesta víctima le propone a mi defenso que tenga relaciones sexuales, por lo que mi representado no acepta, pero al final lo convence. Y este se pasa en el asiento de atrás y en donde queda demostrado que tanto la supuesta víctima como mi defenso no forcejean y tampoco existe el rechazo de la víctima Ernestina Crispín Palacios. Por lo tanto, hubo consentimiento de sostener una relación sexual de ocasión. Así pues, esta teoría ha probado su teoría del caso, pues tenemos nuestros órganos de prueba los siguientes: elemento jurídico, artículo 20, apartado A y B, fracción de la Constitución Federal. Artículo 13 y 113, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Artículo 7 y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por consiguiente, concluiré mis alegatos de clausura de todo lo anterior razonado. Es claro que mi representado jamás se sitúa en la conducta que el Ministerio Público ha venido acusando, pues como ha quedado cumplido la fracción 1 del artículo 20 de la Constitución, apartado A, es decir, sí esclarecí los hechos, por tanto sí acredité mi teoría del caso, aún sin estar obligada, no así la del Ministerio Público, por lo que se solicite una sentencia absolutoria a mi representado, de nombre Alejandro Curiel Ramos. Es cuanto, su señoría.